Mónica. La idea, Mónica, es que podamos conversar sobre las distintas vicisitudes de la tarea del celador, porque hoy día vos tenés un lugar muy importante en el desarrollo de la política gremial, que es ser miembro sindical. Creo que sos miembro sindical de la Junta Calificadora de Celadores. Así ¿no? es. Pero también sos parte del secretariado del SUTE Guaymallén, que momentáneamente lo tenés en licencia para no entrar en incompatibilidad. Exactamente. Pero bueno, lo primero que me surge preguntarte es ¿cómo arrancás vos como celadora? ¿En qué escuela? Bueno, yo comienzo en la escuela 1014, la escuela Alejandro Matus. Es mi primer trabajo, digamos, en la escuela, en contacto, digamos, con el sistema educativo. Y la verdad que mi primer encuentro en la escuela fue como venir con una noción romántica de la educación y entrar a la escuela y descubrir que hay otras cuestiones en la escuela que son necesarias mirar y revisar y tener en cuenta para trabajar cómodamente en la escuela y hacer tu tarea bien, con eficacia y estar bien en la escuela. Así que yo empiezo en la escuela y estoy todavía en la escuela Alejandro Matus. Bien, y ahí, digamos, ¿cómo es tu relación con el gremio? ¿Cómo empezaste a involucrarte? Que hoy día te lleva a los lugares donde estás. Bueno, ahí el gremio empieza a tener un rol fundamental porque habían cosas que no estaban bien en la escuela. Entonces, no sé si a vos te habrá pasado que vos te sentís incómodo con una situación y empezás a buscar soluciones para esa incomodidad que se refleja en el trabajo diario de lo que vos haces de tu tarea diaria. Habían cosas que no estaban bien. Entonces mi contacto con el gremio, por supuesto que es a través de otra compañera que ya militaba en el sindicato, y empiezo yo a ver y a encontrar espacios para discutir y para encontrar respuesta a esas situaciones que eran muy incómodas, que no solamente me pasaban a mí en lo laboral, sino también a muchas compañeras y compañeros, docentes y hasta directivos, te podría decir. Claro. ¿Y cómo eran las condiciones laborales en la Matus? Las condiciones laborales en la Matus era primero desde lo más básico, desde lo más elemental, que son los elementos de higiene, de limpieza. Nunca estaba la cantidad adecuada para realizar la limpieza y siempre tenías que apelar a la buena voluntad de que llegara lo que necesitabas para limpiar o lo que se necesitaba para limpiar. Y si no, tenías que contribuir con tu bolsillo a comprar esos elementos que faltaban en la escuela. Muchas veces los compañeros y las compañeras celadoras y celadores de las escuelas llevan a veces productos desde su casa porque no alcanza lo que hay en la escuela. En esta idea de que somos los trabajadores y las comunidades escolares los que terminamos en definitiva sosteniendo la escuela pública. Por supuesto. Donde hay como el Estado se corre de esa responsabilidad. Exactamente. Y el primer, digamos, desacuerdo que tenemos es la cantidad de plata que llega a las escuelas, que siempre es poca. Como fondo fijo. Como fondo fijo. Entonces, entiendo también la postura y el lugar que ocupan los directores, que también tienen que hacer malabares para comprar esa mercadería, con ese fondo fijo que no alcanza. Entonces, muchas escuelas ¿a qué apelan? A lo que deja el kiosco en la escuela, o apelan también a lo que puede ser, a la contribución de la cooperadora de la escuela. Entonces, muchas veces, para poder cumplir con tu tarea, para poder hacerlo bien, sabés que está faltando lavandina, que falta detergente, te compras tus propios guantes, tu propio guardapolvo para poder cumplir con la tarea como corresponde y sentirte protegido, ¿no? Y tu paso por el sindicato que termina con vos en la Junta, digamos, esa realidad que vos veías de la escuela Matus, después que se te amplió un poco el espectro con el tema de pasar por el secretariado y llegar al órgano colegiado, ¿no es cierto? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué realidad te encontraste del común denominador de las escuelas? Y bueno, mira, hay muchas vulneración de derechos, principalmente. Hay mucha falta de normativa
Hay falta de... La Junta Calificadora se convirtió en un órgano de denuncia. Nosotros permanentemente recibimos denuncias de lo que pasa en la escuela. Y hay también, la Junta es muy joven, tiene muy poco tiempo de funcionamiento, pero nunca se apeló a la Junta para que la Junta resolviera la cuestión, por ejemplo, de la planta funcional, saber cuántos son los celadores y las celadoras en las escuelas. Hay muchos problemas estructurales en el sector. Por ejemplo, la posibilidad de permutar un cargo o de trasladarte en condiciones que te consideren todas las condiciones que necesitas. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho a cobrar la diferencia de zona, a elegir la escuela que vos querés ir, no a la que podés. ¿Sí? Entonces, toda esa realidad en la Junta fue muy chocante porque obviamente estaba prácticamente inactiva, ¿no? Es solamente como decirte, no sé cómo decirlo, pero era como un formulismo la Junta, ¿no? No había tenido, no se había planteado discusiones serias dentro del seno de la Junta. Y de repente llegan ustedes y se encuentran con esa Junta y hace poquito, digamos después de varios años, logran un traslado muy importante. Exacto. ¿De qué se trató ese traslado? El traslado es, la Junta tiene, el estatuto del celador establece que pueden haber 2 movimientos anuales, lo que no significa que tienen que ser 2 movimientos definitivos. El último que hicimos fue un movimiento definitivo, ¿no? En este contexto de pandemia, nosotros siempre veníamos registrando o venimos viendo que para los compañeros y las compañeras que están en las zonas más alejadas, San Rafael, General Alvear, toda la zona del Valle de Uco, es muy complicado venir y participar de un concurso en forma presencial porque el pasaje nomás ya te lo imposibilita, ¿sí? Entonces, esta fue la primera vez que se hace prácticamente, obviamente por el contexto de pandemia, online. Incluso hasta la posibilidad de inscribirse fue online. Y se inscribieron 150 personas. De esas 150 personas participaron 110, todas desde un Meet. Obviamente que todos los recursos fueron puestos por la mayoría de los miembros sindicales que estamos presentes en la Junta. Y los compañeros se comunicaron a través de Meet. Pero nosotros también agotamos todas las instancias, videollamadas, llamada telefónica, mensaje de texto. Así se trasladaron 105 personas. Histórico, porque salió muy bien y todo el mundo pudo elegir entre 5 escuelas, poniendo por orden de preferencia la que mejor le solucionaba el problema. Entonces, ese traslado es un antes y un después. ¿Por qué? Porque podemos seguir trabajando, la Junta puede trabajar en forma remota y los compañeros han aprendido y están aprendiendo que se pueden comunicar a través de Meet y solicitar el traslado y se hizo y la verdad que fue con mucho éxito. ¿Y qué pasa con el estatuto del celador que está trabado, más allá que ustedes hayan podido sesionar y hayan podido lograr ese traslado? El estatuto del celador lo que le falta es la parte de la regulación, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estatuto que no está bien hecho. Necesitaría una reforma imprescindible, adecuarla a la situación que actualmente se vive en la escuela. Entonces creemos que tiene que tener una reforma y tiene que ser reglamentado, ¿no? Hay muchas situaciones de revista, hay muchos celadores trabajando y muchas celadoras haciendo diversas tareas y todas esas tareas nunca han sido reglamentadas. ¿Y qué decimos? La cantidad de horario que tiene que cumplir, cuáles son las condiciones que tiene que tener para trabajar, cuáles son los elementos que requiere para hacer ese trabajo, por ejemplo la jornada extendida, la persona que es cocinera o cocinero, el tema de los calderistas. Ahora se ha puesto, salió en todas las noticias que la Escuela Patricia Mendocina
no podía dar clases porque es una de las escuelas que tiene el sistema de calefacción por calderas. Se murió la persona que cumplía esa función y se deja automáticamente a la escuela sin poder dictar clases porque no hay otro que lo reemplace. Entonces también necesitamos capacitación en servicio. ¿Y cuál es el sueldo de un celador? Y un sueldo ¿Querés un café? Bueno, gracias. El sueldo de un celador que recién se inicia no supera los 22.000 pesos. Es decir, bajo la línea de indigencia. Exactamente, bajo la línea de indigencia. Y después hay otros factores, ¿no? La imposibilidad de elegir una escuela de mayor zona, pero no porque vos tengas una necesidad, digamos, imprescindible de cambiar de escuela, sino el hecho de querer ganar un poco más. Entonces se apela a la escuela de mayor zona para ganar una diferencia de sueldo. ¿Viste? Y muchas veces... ¿Y está, cómo se llama, el contraturno? Y está el ¿Cómo funciona contraturno. eso? El contraturno es una forma que hay para cubrir suplencias, porque es más fácil otorgar contraturnos que llamar a una suplencia, ¿no es cierto?, larga, digamos, cuando hay una situación de enfermedad o cuando hay un cargo vacante. Entonces acá lo que falta también es eso, nombramientos, ingresos a la escuela. Hay escuelas que tienen demasiada cantidad de celadores en una planta funcional, pero también ahí en esa planta funcional que verifican que hay cantidad de celadores, lo que no se tiene en cuenta que hay un factor fundamental y es la situación de salud de los compañeros y las compañeras. Hay mucha enfermedad, mucha enfermedad. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga laboral. Entonces, un compañero que gana 22.000, 23.000 pesos, cuando puede llegar y está pagando 16 de alquiler, no le queda más remedio que aceptar un contraturno. Y hacen un contraturno por mes. Y entonces trabajan todo el año haciendo contraturno. ¿Viste? Entonces, en vez de mejorar los salariales. Entonces, porque no hay otra solución aparentemente. ¿Y cuáles serían las tareas así pendientes? Como decir, el gobierno está impidiendo que hagamos esto, la Junta, y que es fundamental para el sector. Mira, la Junta Calificadora tiene que ser resolutiva. Una de las primeras cuestiones fundamentales que tiene que cambiar para mí es que el presidente de la Junta nunca puede ser el director de recursos humanos. Eso ya es lo primero que tenemos que modificar. O sea, hoy día el presidente de la Junta es el director de recursos humanos. Entonces, es parte de las decisiones que toma la Junta, que tiene un carácter resolutivo. Acá lo fundamental sería que él acate lo que la Junta resuelva. ¿Sí? Entonces, como él, como presidente de la Junta, es el que aceptaba esa resolución. Entonces, todo lo que los miembros de la Junta pueden resolver tiene que salir por acordada. Y depende muchas veces si él quiere o no. Entonces, ahí está la incompatibilidad de lo que creo yo es su función. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Correrlo a él, al director de recursos humanos. Y que la presidencia de la Junta la ejerza algún miembro de la Junta. Exactamente. Votado en el propio cuerpo colegial. Exactamente. Y que él acate lo que la Junta resuelve. Y que se reglamente una vez por todas el estatuto del senador. Eso sería fundamental. Y después, que no es menor, hay cosas que hemos logrado, que por ejemplo se tengan en cuenta para pedir traslados transitorios o definitivos a los compañeros que están en proceso de titularización, que son todos aquellos compañeros que están cubriendo cargos vacantes. Y también hemos logrado que tengamos 2 años de antigüedad en el sistema para poder solicitar un traslado cuando antes te pedían que por lo menos tenías que tener 5. Es decir, la Junta sigue y es un espacio de lucha. Es un espacio de lucha, concretamente un espacio de lucha. Es el espacio donde vos te encontrás enfrentándote de cara a la política del gobierno. Exactamente, es un espacio de lucha y nunca es un espacio considerado de privilegio. Es un espacio de lucha, absolutamente.
Y ahí es donde vos, o sea, los que estamos ahí, los que sabemos de la lucha, los que sabemos de las cosas que se necesitan, estamos interesados en que esos espacios no se pierdan. No, inclusive no es de privilegio porque es el único cuerpo colegiado que no cobran más que lo que cobran en la escuela, creo que es así, ¿no? Exactamente, o sea, no hay un plus especial. Los compañeros que están en la junta tienen la licencia en su espacio, en su escuela, porque están cumpliendo horarios en la junta, pero no tienen una bonificación de su sueldo por ese trabajo. No, es solamente eso, está acordado por paritaria. La junta nace, digamos, en la paritaria 2015 y se acuerda que los miembros de junta lo único que van a recibir son 2 sueldos básicos, nada más. ¿Y cómo en esto que hablábamos de que es la agrupación la que te ayuda a desarrollar la línea, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo ves vos la política del SUTE en relación a las necesidades de unidad que hay por abajo para poder, digamos, enfrentar a este enemigo tan poderoso que en el caso de Mendoza es Suárez? Es Suárez. Mira, es fundamental la unidad. Acá no nos salvamos solo ninguno. Acá nos vamos a tener que salvar, nos vamos a salvar si nos unimos todos, fundamentalmente. Yo estoy en la agrupación verde porque creo absolutamente que nunca hay que olvidarse de la base. Creo absolutamente que nuestra referencia siempre es la escuela y no nos podemos olvidar de eso, ¿no? A mí no me sirve de nada estar en la junta si yo no sé cuáles son las necesidades que hay en la escuela verdaderamente. Y la unidad es necesaria porque no nos vamos a salvar, vuelvo a decir, solos, ni divididos. Nos tenemos que unir contra un enemigo común, porque Suárez no es enemigo solamente de algunos, es enemigo de todos. Entonces tenemos que pensar realmente que la unidad es fundamental, es necesaria. ¿Y cómo ha impactado lo último? ¿Cómo ha impactado la pandemia en el sector de celadores? Muchísimo. Y yo te digo por qué. Fundamentalmente porque primero el sueldo es bajísimo, ¿no? Segundo, porque muchos tienen otro trabajo después del horario de la salida laboral. Entonces muchos de esos trabajos se perdieron. ¿Por qué? Porque eran de ámbito privado o porque sinceramente eran changas. Entonces se perdieron con la pandemia, se perdió esa posibilidad de hacer changa. Y quedaron con el sueldo básico. Entonces hay mucha necesidad, mucha enfermedad, mucho miedo, compañeros que durante la pandemia se enfermaron psicológicamente por la pandemia, por esto de que cuando se declara que no hay presencialidad, muchos compañeros, la mayoría, siguió trabajando, siguió asistiendo a la escuela, siguió sosteniendo la escuela, ¿no? Con horarios más reducidos, pero tenían que venir y estar en la escuela. Por lo tanto, se contagiaron. Por lo tanto, se contagiaron ellos, sus familias. Ha habido compañeros que han tenido terribles situaciones de salud, mucha enfermedad, pero también venimos arrastrando esto de la enfermedad, ¿no? Hay compañeros que están enfermos físicamente. El propio trabajo del celador. Exactamente. En la manipulación de los elementos. Exactamente. En el trabajo. En el excesivo trabajo, porque no es fácil hacerte cargo, ¿no?, de tus 6 horas 30 de trabajo y después cubrir en contraturno 5 horas más. O sea, que vos sacás la cuenta que durante 10, 20 días haces 11 horas diarias de trabajo de barrer. 30.000 pesos. Claro, de barrer patios, recoger basura, limpiar pasillos. Y hoy en contacto permanente con el COVID. En contacto permanente de COVID, sin vacunación. Sin la vacunación. Sin la vacunación. O sea, el eje de la política gremial es la vacunación. Es la vacunación y es que estos compañeros puedan quedarse en su casa y que y los grupos de riesgo puedan quedarse en su casa
Hay muchos que están como grupo de riesgo y en algunas escuelas han decidido presentarse a trabajar por miedo a perder el trabajo. Y que existe una política social que permita que estos compañeros se queden en la casa y que no se mueran de hambre. Exactamente, digamos. exactamente. Y también que les corresponde esto del cuidado de menores cuando sus hijos reciben clases virtuales. El año pasado, durante el 2020, fue la verdad que un trabajo tremendo que les reconocieran ese derecho. Así que la pandemia ha puesto de manifiesto en las escuelas la vulnerabilidad que sufren nuestros compañeros. Y la ha profundizado. Y la ha profundizado, exactamente. Bueno, Mónica, ha sido un gusto que vamos a conversar. Lindo. Así es que, buenísimo. Bueno, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo gigante. Gracias.